Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida el día de hoy a la quinta semana del material de grupos pequeños titulado El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y es mi oración que haya sido de gran bendición y siga siendo de bendición para cada uno de ustedes. Si nos acompañan por primera vez, mi nombre es Víctor Solórzano y tengo la dicha y el privilegio de ser el pastor de la iglesia Vida en Victoria. El día de hoy vamos a hablar acerca del quinto fruto del Espíritu. El quinto fruto del Espíritu, y es el fruto de la bondad. El fruto de la bondad. Hemos hablado en las últimas semanas acerca del amor, de que el amor es lo más importante en la vida. Hablamos también acerca de el gozo y cómo el gozo es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar cada día, de cómo no debe de estar basado en las circunstancias, porque las circunstancias cambian. Las circunstancias cambian. Usted puede comenzar un buen día con buenas noticias, con un sol soleado, y las circunstancias pueden cambiar y puede terminarlo con alguna cosa que sucedió que no fue de su agrado, algún accidente, algún problema en el trabajo, alguna mala noticia en su familia. Y en realidad las circunstancias cambian. Por eso el gozo es algo que está basado en nuestra relación con Jesús. En nuestra relación con Jesús. También hablamos acerca de la paz y cómo ser personas pacíficas. Cómo procurar el vivir en paz con los demás. Con los demás. Y esto es sumamente importante. Sumamente importante. Eso, hablamos del amor. Hablamos del gozo. Hablamos de la paz, y en la última sesión hablamos acerca de la paciencia. Hablamos acerca de la paciencia y cómo la paciencia verdaderamente es una de las marcas fundamentales, una de las marcas más claras de que tenemos fe en Dios. Entre más pacientes somos, más fe estamos demostrando que tenemos en Dios. En realidad la persona impaciente no muestra mucha fe. La impaciencia es una muestra de que nosotros siempre queremos arreglar nuestros propios problemas en vez de esperar y confiar en Dios. Uno de los salmos más hermosos dice: pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó a mí y escuchó mi oración. A veces me he preguntado por qué Dios no contesta nuestras oraciones en el momento en que se la pedimos. Hay veces que sí, pero muchas veces no. Y la razón es para enseñarnos a ser pacientes y enseñarnos a forjar nuestro carácter. Así que hemos hablado una vez más, el amor, que es lo más importante. No hay nada más importante en esta vida que el amor. Hablamos del gozo, hablamos, amén, el gozo es sumamente importante. Hablamos de la paz y hablamos de la paciencia. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la bondad. Y para hacer esto vamos a ver una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento. Y es la historia de el buen samaritano. La historia del buen samaritano. Esta semana es la semana de la bondad. El ser bondadoso con los demás. En todas las temas antes mencionados, el fruto del Espíritu tenía que ver con nuestra relación o cómo nos relacionábamos con Dios y las personas que nos rodean. Pero este fruto del Espíritu está directamente relacionado solamente con las personas. Pablo lo describió en su carta a los Gálatas y lo llamó parte del fruto del Espíritu. Así que entonces es muy importante para Dios. En una ocasión, un hombre se le acercó al Señor Jesús y le preguntó cuál era el más importante mandamiento en la ley de Dios. Y el Señor le contestó: ama a tu Dios, o ama al Señor como a ti mismo. Entonces, mis queridos hermanos, la vida cristiana, la vida con Dios, sobre todas las cosas, tiene como fundamento el amar a Dios. El amar a Dios. Pero el Señor no se quedó ahí. Inmediatamente le dijo que el segundo era parecido: amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo que no hay nada más importante que nuestra relación con Dios y nuestra relación con las demás personas. Uno de los 5 propósitos de Dios para nuestra vida es la comunión
o el compañerismo, o como se lee en el idioma original del griego la palabra koinonia, o en inglés fellowship, communion. Es la comunión, es los unos a los otros. Los unos a los otros. Por eso es que esto es algo que Satanás trata de atacar constantemente. Es la comunión los unos de los otros. Cuando el enemigo puede poner discordia entre la familia, entre los hermanos en Cristo, entonces uno de los fundamentos principales de la vida se ha visto en peligro. Y no podemos verdaderamente desarrollar la voluntad de Dios en nuestra vida a menos que aprendamos a tener esa paz, a tener esa relación, a tener esa bondad, a tener esa salud que necesitamos con Dios y con los demás. En otras palabras, mi querido hermano, usted puede tener éxito en todas las áreas de su vida, pero si falla en esta área, la Biblia dice que éxito más fracaso en las relaciones es fracaso en el libro de Dios. Usted puede tener éxito en todas las áreas. You might be successful in every other area. Quizá ha tenido éxito académicamente en sus estudios. Quizá ha tenido éxito en su trabajo, económicamente. Quizá ha tenido éxito de muchas maneras. Pero si su propio hogar, si sus propias relaciones no tiene éxito, no tiene relaciones sanas, la Biblia dice que ha fracasado en el propósito de Dios supremo para su vida. En otras palabras, Dios toma las relaciones con los demás muy, muy seriamente. Por eso nosotros debemos aprender qué dice la Biblia acerca de nuestra relación con los demás. Es más, Jesucristo dijo que la marca de un verdadero cristiano es el amor hacia los demás. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La marca principal de un discípulo del Señor es el amor que tenga los unos por los otros. Y como vuelvo a repetir y dije anteriormente, hay una parábola que simboliza el amor de Dios en acción, la palabra bondad. La bondad es simplemente amor en acción, es love in action. La bondad no es un sentimiento, es algo que usted hace, se mueve, es práctico. Usted muestra amor de una manera práctica. La bondad no es palabras, hermanos. La bondad es acción. La bondad es tan importante que Dios mandó el mayor ejemplo de bondad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que recuerde esto y quizá lo pueda discutir al final. La bondad no es palabras, la bondad es acción. Hoy vivimos en un mundo donde las personas solo quieren mostrar su amor con las palabras. Y la bondad no es palabra, la bondad es acción. Así que es muy importante que si vamos a tener buenas relaciones con los demás, aprendamos que la bondad es acción y no palabras. Lucas 10 del 25 al 27 encontramos el principio de esta historia. Dice así: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Un hombre, para cuestionar la enseñanza de Jesús, le preguntó qué tenía que hacer para alcanzar el favor de Dios. Hoy en día, ¿qué debemos hacer para alcanzar el favor de Dios? La respuesta es nada. No tenemos que hacer nada para alcanzar el favor de Dios. Cristo ya lo hizo por nosotros. Pero yo creo que muchos de nosotros estamos tan cómodos con este pensamiento que se nos ha olvidado que Jesús dijo que para agradar a Dios debemos servir a los demás y ser bondadosos con ellos. Fíjese la palabra, la diferencia. Muchas veces estamos tan cómodos que se nos ha olvidado que en esta vida hay que agradar a Dios, hermanos. El favor de Dios lo tenemos. La gracia de Dios la tenemos. El amor de Dios lo tenemos. Pero yo te pregunto el día de hoy, ¿está Dios agradado con tu vida? Esa es una pregunta completamente distinta. Y es una pregunta que te debes de responder con total sinceridad. Is God happy with my life? Am I pleasing God with my life? When God looks at me, does He look at my life? And is He satisfied? Is He happy with how I am behaving? Santiago dice lo siguiente. Mira lo que dice: hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento.
diario. Y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. La pregunta del día de hoy es, ¿alguien fue bueno con usted en esta vida? ¿Quién le compartió el Evangelio? ¿Fue esa persona bondadosa con usted? ¿Acaso esa persona tuvo que salir de su comunidad para darle el Evangelio? Ahora, ¿por qué no lo hace usted? Eso es algo muy importante, ¿verdad? A esta respuesta que el hombre le dio a Jesús, él le contestó, bien contestado, haz eso y vivirás. Porque él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? A esta pregunta Jesús contestó con una de las historias más conocidas de la fe cristiana. Es más, la historia es sinónimo de bondad y de obras. Miren, la pregunta que el hombre hizo es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, ¿quién es mi prójimo? Tiene mucho que ver con la bondad. Con la bondad. Porque el Señor contó una historia que dejó a los judíos, creo que sorprendidos e incómodos a la misma vez. Incómodos a la misma vez. Así que, miremos. Quiero que veamos esto. En primer lugar, quiero que escriba esto. Satanás es el ladrón. Satanás es el ladrón. La Biblia dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Cada persona que no tiene a Dios en su corazón es víctima de Satanás. Él las ha golpeado, quitado toda posesión, humillado y preparado para una eternidad de condenación. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo de nuestra vida no es la gente. El enemigo de nuestra vida es el diablo, hermanos. Escuche bien esto. It's not people who are your enemy. It's the devil who is your enemy. Juan 8:44 dice, él ha sido, hablando de Satanás, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo creo que uno de los problemas más grandes en nuestros corazones es nuestra propia confianza en nuestra buena actitud y conducta. Pensamos que como ya somos salvos, no tenemos que hacer nada por Dios. Esto es mentira. En otras palabras, el enemigo de nuestra vida es Satanás. Es Satanás. Número 2. Mire esto. Dios odia la religiosidad. Quiero que escriba eso. Dios odia la religiosidad. Resultaba que al viajar por el mismo camino, un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. El sacerdote era la persona encargada de llevar a cabo sacrificios en el templo del Señor. Él representaba al pueblo de Dios ante el Señor. Era un cargo para siempre. Uno, sino el más alto de todos los cargos en Israel. Eran hombres de Dios, llamados al servicio de Dios y de los demás. Jesús nos dice que el sacerdote lo vio y aún se desvió para no tener que pasar a la par de él. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y yo quiero que pausemos por un momento antes de juzgar al sacerdote, porque ¿cuántos de nosotros no somos así? ¿Cuántos de nosotros no somos así? Bondad es acción. Este hombre era un sacerdote, acostumbrado a estar cerca de las cosas de Dios. Él sabía lo que a Dios le importaba, el mostrar compasión y bondad a los necesitados. Mas él decidió pasar por alto lo que Dios esperaba de él. Usted puede tener el conocimiento, querido hermano, y aún ser líder en la iglesia y haber tenido años en el Evangelio. Mi hermano, usted tiene que mirar a su alrededor para ver quién necesita la ayuda de Dios. ¿De quién sirve proclamar a Jesús como Señor si no puedes demostrarlo a lo que tienes alrededor?
Tú me dirás, sí, hermano, lo hago, con los que me llevo bien. Yo te quiero decir lo que Jesús dijo, Mateo 5:43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueve sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Esto es algo muy importante, hermanos. Porque si nosotros somos bondadosos, buena onda, con los que nos caen bien, Jesús dice, no hemos hecho mucho. Hay gente que dice, yo soy buena, yo soy bondadoso con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos. Eso no te cuesta nada. Es tu propia familia. En realidad serías muy malo si no fueras bondadoso con tu propia familia. Y puedes decir eso, bueno, yo soy así. Pero mira a tu alrededor. ¿Eres solo así con las personas que te caen bien o con todos? ¿Eres solo así con las personas que te han tratado bien? ¿O eres así aún con las personas que han hablado de ti, o te han criticado, o te han juzgado? La Biblia dice que debes demostrar amor y bondad a todos. A todos. Y esto es sumamente importante. Así también, dice la historia, llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Qué era un levita? Un levita era una persona, era como los sugieres de la iglesia. Quizá más serio, porque ese era su oficio. Cuidaban del templo, cuidaban del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Estaban encargados de cuidar y de resguardar la adoración a Dios. Ellos eran los ayudantes, de cierta manera, de los sacerdotes. Junto con los sacerdotes, eran personas que estaban muy conectadas a Dios. Hoy en día usted los podría ver como los líderes, como personas que están ahí siempre sirviendo en la iglesia, que están al frente. La Biblia dice que el levita, al verlo, se desvió también y siguió, ¿qué? De largo. Quizá usted mire la necesidad de la gente en su trabajo, escuela, familia, pero no tiene el valor para compartir el evangelio con ellos. Usted se vuelve como el sacerdote y el levita. Hoy quiero sacarle el reto de salir de eso, de compartir del amor de Dios con otros, de decirles que Dios les ama y que tiene un plan para sus vidas. Esto es sumamente importante. Número 3. La bondad es práctica. La bondad es práctica. Jesús continuó, pero un samaritano, fíjese, un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndole se compadeció de él. Se acercó, le curó la herida con vino y aceite y se la vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, los samaritanos, en pocas palabras, era una raza mezclada. Para los judíos eran inmundos. Eran inmundos. Se le puse ahí. Los samaritanos, una raza mezclada. En el Antiguo Testamento, el rey de Asirio sacó unos 22,000 israelitas y los puso ahí con gente de Babilonia, de Cuta de Aba, de Hamad y de Serfaim. Esto hizo que con los años los samaritanos se volvieran una raza impura para los judíos. Los judíos preferían rodear la ciudad de Samaria en su rumbo al norte por no pasar por ahí. No es coincidencia que Jesús utilizara a un samaritano para darle a entender algo a los judíos. Fue el samaritano el cual sintió compasión por el hombre en el camino, el que se detuvo y dice que le vendó y sanó sus heridas. Quiero que escriba esto, hermano. Siempre habrá alguien en el camino que necesite ayuda. Siempre habrá alguien en el camino. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Siempre habrá alguien que necesite ayuda. Siempre habrá alguien a quien usted le pueda tender una mano. Quizá puede ser tan simple como darle un vaso de agua, como dijo Jesús, o algo más serio. ¿Hay alguien en su camino el día de hoy que Dios le está indicando que le tienda una mano? Quizá que le dedique unos minutos de su tiempo. La mayor inversión que usted puede hacer es esa en el reino de Dios. Jesús nos dice que este hombre fue movido a misericordia. Jesús continuó diciendo y acercándose. Usted debe de acercarse
para poder compartir de verdad y sentir la necesidad. Uno no puede verdaderamente ministrar y ayudar a las personas de lejos. Letra B. Siempre hay heridas que sanar. Siempre hay heridas que sanar. Mire lo que dice la Biblia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Todos llevamos heridas por dentro, hermanos. Quizá las mantenemos ocultas, escondidas de los demás, pero están ahí, siempre presentes. Mucha gente me pregunta, ¿por qué Dios permitió que me pasara eso? En vez yo me he preguntado eso. Señor, ¿por qué permitiste que pasara eso? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué en veces los que perseveran, los que quieren hacer tu voluntad, les pasan cosas muy tristes? Una de las razones por las cuales Dios permite que pasemos momentos duros es para prepararnos para ayudar a otros que van a atravesar la misma situación. Quizá tú digas, pero yo no puedo. ¿Yo qué puedo hacer? ¿En qué puedo contribuir? Quizá te sientas indigno o no lo suficientemente capaz para hacer algo. Quiero compartirte lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. 1 Corintios 1:25. Mira lo que dice. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Ninguno de nosotros somos dignos o merecemos, pero Dios nos escogió. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, Dios te escogió para servirle y para sanar heridas de otros. Hace años atrás decidí servir al Señor y Dios me mostró de qué manera quería que le sirviese, plantando una iglesia y siendo pastor. Y he orado y he estado con muchas personas y he tratado de traer consuelo, palabra de ánimo a aquellos que he encontrado en mi caminar sufriendo. Una palabra que los levante, no que los derrumbe. Una palabra que les motive a seguir adelante. Por eso yo siempre trato de compartir a las personas que nunca se rindan, que le echen ganas, que nada está perdido, que mientras Dios nos regale un día de vida, tenemos que seguir adelante. Esto es sumamente importante. Sabía que mucha gente eso es lo único que necesita, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de motivación, una palabra de amor. Dios lo puede hacer en ti, entonces tú lo debes hacer con alguien más. Quizá usted diga, yo soy el más desordenado, egoísta, orgullosa. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Usted puede hacer la voluntad de Dios. Letra C. El samaritano siempre paga el precio. El samaritano siempre paga el precio. Otro día al partir, sacó 2 denarios, lo dio al mesonero, le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Cuando regrese. En este mundo tienes que tomar una decisión. ¿Serás un consumidor o serás un portador? ¿Buscarás tus propios deseos o buscarás llevar a cabo los deseos de Dios para tu vida? Es una pregunta seria, es una pregunta de madurez, es una pregunta de compromiso. Tienes que tomarla. You have to answer yourself. Lo primero que puedes hacer en esta vida contigo mismo es ser sincero. Es to be honest. ¿Voy a vivir mi vida como yo la quiero vivir o voy a vivir mi vida como Dios quiere que la viva? Es la pregunta más grande. La Biblia dice que el samaritano pagó el precio. Fíjense que quiero explicarle algo. Quizá lo quiera escribir a un ladito de sus notas. El primer día que el samaritano se encontró con este hombre, le dio 2 cosas. Escúchame, no están en sus notas. Le dio 2 cosas. La primera, le dio su tiempo. Le dio su tiempo. Dice que se debió, lo vendó, lo limpió, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué le dio? Le dio su tiempo. La segunda cosa que le dio ese día, le dio de su dinero, porque pagó por el cuarto.
porque pagó por la atención. El siguiente día solo pudo darle una cosa, y que fueron sus recursos. Ya no podía darle su tiempo. Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, hermano, va a haber momentos donde podemos dar de nuestro tiempo y de nuestros recursos. Y va a haber momentos en nuestra vida donde vamos a tener que dar solamente de nuestros recursos. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque el siguiente día el samaritano ya no pudo quedarse, pero le dijo, cuídale, le dijo al mesonero, y cuando yo regrese, te pagaré todo lo que gastaste. Uno no puede suplir o uno no puede cubrir las necesidades sin estar dispuesto a invertir. Por eso yo a través de los años le he dicho tantas veces a la gente, las dos marcas de amor a la iglesia es tu tiempo y tu dinero. Es tu tiempo y tu dinero. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La palabra dar aparece más de 2000 veces en la Biblia. Y tu tiempo. Y tu tiempo. Porque donde está tu tiempo y donde está tu dinero, ahí está tu corazón. That's what your heart is. That's what your heart is. El samaritano pagó el precio. Para ayudar a la gente siempre va a haber un precio que pagar. Va a haber un precio de tiempo y va a haber un precio de recursos. A través de los años yo le he dado mi tiempo y mis recursos a la gente. Años y años y años. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Eso es lo que hizo Jesús mientras estuvo acá. Dio de su tiempo y dio su vida. Así que el día de hoy, hermano, al ver este fruto del Espíritu llamado la bondad, quiero preguntarte y quiero terminar con esto. ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio? Are you willing to pay the price? Porque ese es el fruto del Espíritu, la bondad. Una vez más, la bondad, hermano, no es palabras. No es palabras. No son comentarios en Facebook. Es acción. Es acción. Así que el día de hoy yo te reto a que analices esto y lo discutas con tu grupo pequeño, porque yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.